La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Hebreos 10, del 10 al 14. Vamos a leer juntos. Yo voy a leer primero. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy es el día de acción de gracias. Agradecemos la gracia de Dios de guiarnos durante los primeros 6 meses del año, y es un día en que le damos gracias y le elevamos gloria delante de Dios, y ustedes vamos a darle un aplauso de agradecimiento a Dios. Ahora vamos a bendecir y saludar a la persona que está a nuestro lado. Tú eres suficiente con Cristo, con Jesús. Hoy les comparto la palabra con el título de Jesús es suficiente. Yo ya llevo 7 años haciendo ese ministerio de jóvenes y ya conozco más o menos cuáles son las preocupaciones o las dificultades que tienen muchos jóvenes. Y entre esas obviamente está el trabajo. A medida en que la economía se afecta, es más difícil encontrar trabajo. Y también es importante encontrar una empresa que se adapte a mi tiempo y a mis capacidades. Y para muchos jóvenes esto no es fácil. Y a medida que yo veo a los jóvenes que están cerca, digo, que están haciendo eso, digo, la verdad no es fácil. Cuando los veo hacer las entrevistas y todo este proceso, sea una empresa grande o una empresa pequeña, las entrevistas siempre son difíciles. No se saben, por más que se preparen las entrevistas que van a salir, es muy difícil. Y nos podemos poner nerviosos y es complicado. Entonces, una persona daba un consejo, y es cuando usted le pregunte cuál es su punto positivo, a su punto negativo. Entonces no diga todos sus puntos negativos, sino diga, bueno, tengo estas dificultades, pero al mismo tiempo diga en lo que usted puede mejorar. Y entonces hay muchos jóvenes que dicen, no, porque yo soy dama, tengo que quitar todo. Y dicen, no, yo la verdad es que tengo adicciones o cosas así. Obviamente no van a poder tener trabajo nunca. Pero ¿y por qué será tan difícil esto? Si fuera como, pues si fuéramos como en las empresas cuando dicen, en el ejército, cuando sí voy a hacer esto, sí, y así. Y tiene que ser, es complicado porque tengo que hablar de mí, pero no puedo hablar tanto de mí. No es sencillo encontrar ese punto medio. De verdad los respeto mucho por hacer eso. Y cuando las personas logran hacer la primera entrevista y llegan a la última entrevista, ya han hecho casi todo. Y hay personas que le dicen, usted llegó hasta la última entrevista, entonces ya funcionó. Usted sí o sí va a pasar. Si usted va allá y no hace ningún accidente, pues ya pasó. Y después alguien fue o sea, si usted no hace nada rápido. Esto pasa de verdad. Y en África había un equipo de África que logró representar al equipo. Y entonces esta persona en un deporte, una persona de África logró representar a su deporte, se preparó
4 años, pero cuando, y pasó casi todo, y ya estaba en la competencia, se puso una ropa que no tenía el logo del sponsor, y lo sacaron. Y hay muchas veces que vivimos de esta manera. O sea, esta persona se había preparado, había hecho todo, pero a veces vivimos así. Y yo esta semana pasada, mientras meditaba la palabra, pensaba, "Oh, realmente sentía el dolor de Dios. Usted es una persona de Dios, un hombre de Dios. Usted no es una persona de este cielo, usted no es una persona de esta carne. Usted no es una persona de las tinieblas. Usted es una persona de Dios. No es una persona que sigue a otra persona, no es una persona que sigue otra cosa, no es una persona que sigue el éxito, sino usted es una persona de Dios. Y eso, y este es el mejor, este no es cualquier posición que nos puede dar un ser humano, este es el mejor beneficio que puede tener, la mejor posición que puede tener un ser humano. Es mucho mejor que cualquier trabajo, que cualquier cosa. Es el poder ser de Dios, el ser de Dios. Y entonces, no hay muchas cosas que tiene que hacer una persona cuando está en esta tierra, una persona de Dios en esta tierra. ¿Qué es eso? Vestirse con la ropa correcta. Si usted se pone simplemente la armadura de Cristo y sale al campo, es suficiente. Es como cuando usted le dice, si ya llegó a la última ronda de las entrevistas, simplemente ir es suficiente. Para ustedes no es difícil. Vestirse e ir a trabajar no es difícil. No vestirse e ir a trabajar, eso sí es difícil. Pero vestirse e ir a trabajar es sencillo. Pero si usted no se viste y va y trabaja, pues lo echan. O sea, solamente debe no hacer eso. No es difícil, solamente vestirse y salir. Nosotros todos los días nos ponemos la espada de la palabra, el escudo de la fe. Y solamente con vestirnos con esta armadura de Cristo, podemos salir y pelear, y eso es suficiente. Solamente tenemos que protegernos. Porque si ganamos, en el momento que peleamos, ya vamos a ganar, ya estamos destinados a ganar, porque Satanás no tiene la forma de vencer contra Dios. Y este es el método para las personas de Dios. Y las personas que están escuchando lo que le dicen por aquí, lo que le dicen por allá, viven una vida muy difícil. Nosotros tenemos simplemente que ponernos la vestidura de Cristo y eso es suficiente para vencer. Y por eso este tiempo es muy importante. Este tiempo, el culto, es el tiempo de ponernos la ropa, de protegernos desde mi cabeza hasta mis pies. Estar completamente vestido de la palabra de Dios, de la armadura de Dios. Y no tengo que esforzarme mucho para vestirme así, en el momento que yo recibo la palabra con fe. Esta armadura ya está en mí. Y si es difícil recordar muchas cosas, solamente recuerde el título de hoy. En Jesús soy suficiente. Y puede que muchas personas me digan, pero pastor, yo todavía no tengo tiempo, todavía no tengo dinero, ¿qué me van a decir usted que es suficiente? Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios no conoce su circunstancia? Dios la conoce mejor que yo. Su mañana, su pasado mañana, Dios lo conoce mucho mejor que yo. Y Él sabe qué es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Emociones o emociones que nos hagan sentir bien. Esas cosas no son eternas. Buenas personas, un buen ambiente, un buen entorno, esas cosas nos llenan del vacío que está en mí. Entonces, por eso si el ambiente no me gusta, entonces dan su vida para cambiar el ambiente. Si las personas no me gustan, cambian las personas. ¿Pero por qué? Porque no pueden ser llenos con esas cosas. Nosotros no tenemos forma de ser llenos con nada de esas cosas y fuimos creados para no estar llenos. ¿Por qué? Porque lo que necesita toda la humanidad es salvación. Por eso nosotros tenemos que ver toda la Biblia sabiendo que la Biblia fue creada desde el punto de vista de la salvación. ¿Y qué es lo que habla la Biblia sobre vivir bien? Es creer en Jesucristo y ser salvo. Y si ustedes se sienten incómodos por escuchar esto, pues está bien. Una cosa es que las cosas salgan bien, otra cosa es creer en Jesucristo. Pero la verdad, Dios no busquen convencer a Dios. O no busquen decirle,
Dios, que todas las cosas me salgan bien. Si usted le dice, Señor, que todo me salga bien, Dios dice, ¿qué? Si ya recibió la salvación. Hay un pastor que dice, hay un pastor que dice, las predicaciones que dicen que Dios hace que dicen que Dios hace que todo le salga bien, son una mentira y no es bíblico. ¿Por qué? Porque para el ser humano no hay nada mejor. No hay nada mejor que estar junto con Dios. Yo nunca he dicho que el dinero, que el éxito sea malo. Nunca en mi vida he dicho eso. Solo estoy diciendo que esas cosas del mundo que se consideran salir bien, esas cosas y la forma para nosotros vivir bien es completamente diferente. Miren el mundo de verdad, no lo miren por Instagram o por YouTube, mírenlo de verdad, mírenlo con ojos espirituales. ¿De verdad el mundo está bien? Hay muchas personas que en el mundo parece que están bien y es porque las personas no les ha ido bien que las generaciones han enfermado. Con la amabilidad es posible sanar el vacío y el hueco que está en mi corazón. Si fuera con dinero, ¿no podríamos simplemente comprar dinero y dárselo a la siguiente generación y ya? ¿Con qué podemos dar esto? La gente recibe heridas de personas y buscan solucionar esas heridas con otras personas y entonces las personas buscan casarse para que sanen eso y si no encuentran una persona que los llena como ellos, que entonces no se casan. Nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios. Nosotros fuimos creados delante de Dios y solamente por medio de Jesús podemos ser suficientes, estamos llenos, estamos completos. No es estar completos por un momento o un ratico, sino es eternamente completo. Esto no es lo que yo digo, lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra es muy clara, la palabra no le da vueltas a las cosas, es muy clara. ¿Por qué estamos eternamente suficientes en Cristo? Porque Jesús es el Cristo. Hoy leímos 5 versículos, pero en este versículo está diciendo por qué. Nos está mostrando claramente por qué en Jesús. Porque la Biblia habla de esto y muchas personas, si usted ha venido a la iglesia de Yehuan por al menos un mes y ha escuchado esto y dice, ¿por qué en la iglesia de Yehuan solamente han hablado de Cristo? Pues sí, escucho muy bien, solamente hablamos de Cristo y enfatizamos esto. ¿Por qué? Porque la Biblia en Juan 20:31 dice que la Biblia fue escrita para que ustedes creyeran en Jesucristo y obtuvieran vida eterna, creyeran que Jesús es el Cristo y obtuvieran vida eterna. Y yo de pequeño no entendía esto. Cristiano significa persona de Cristo. Un músico significa que es una persona de la música, pero muchas veces las personas que se dicen cristianas, que son seguidores de Cristo, no conocen correctamente a Cristo y van a la iglesia. Hiduk en chino significa Cristo y la gente no conoce a Cristo. Y yo tampoco, yo nací en una cristiana, pero tampoco no conocía a Cristo, no sabía qué significaba ni nada y la verdad no lo conocía. Pensé que el nombre era Jesús y el apellido era Cristo. Y no fijan que no, porque probablemente hay unas personas que están diciendo, ¡ah! ¿Tú eras así? Y no, Jesús es el nombre. Jesús es un nombre. Y en esa época existía el nombre de Jesús. Y Cristo es una posición. Es como Lee Jae-myung se volvió presidente, o sea, a Lee Jae-myung se le dice Lee Jae-myung, presidente Lee Jae-myung. Se menciona el cargo. Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer el trabajo del Cristo. Cristo significa ungido. Pero la Biblia está toda escrita para mostrarnos que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede hacer que el ser humano esté completo. ¿Y a qué punto en Cristo hay plenitud?
En Colosenses dice que Cristo lo es todo. Cristo lo es todo en todo. A ese punto. Decía Cristo lo es todo. Porque Jesús no, porque el Padre no se guardó ni de su propio Hijo por nosotros y lo dio por amor. Hoy es el día de agradecimiento. Y si ustedes dicen, no tengo nada que agradecer, espero que escuchen esta palabra y mediten nuevamente. Yo tengo a Jesucristo y si no hay agradecimiento en mí. Si yo para mí Jesucristo no lo es todo. Entonces la verdad estoy perdiendo de vista algo muy importante. Si todavía pensamos que algo tiene que salir bien. La Biblia está muy clara, somos completos. ¿Por qué estamos eternamente completos? Porque Jesús es el verdadero profeta. En el versículo 10 de la palabra de hoy dice, en esa voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios, esto está mostrando la voluntad de Dios. Y aunque ustedes no conozcan la Biblia, ustedes conocen a Samuel, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Amos, a Habacuc, todos ellos son nombres de profetas. Porque hay tantas cartas de profetas en el Antiguo Testamento, porque ellos eran personas que hablaban de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que creyeran en Dios y que le dieran gloria a Dios. Eran personas que decían, vuelvan a Dios. Pero aún a través de estos profetas maravillosos, ninguno por medio de ninguno de ellos se podía encontrar con Dios. Y aunque no se trata que podamos ir por muchos caminos para ir a Dios. Hay muchos, por ejemplo, para el éxito, hay muchos caminos para encontrar el éxito. Hay muchos caminos para ser famoso. Hay muchas formas, claro que sí. Hay muchas formas para recibir el amor de la familia, los matrimonios, todo. Pero ninguno de esos es un camino para encontrarnos con Dios. Un ser humano tiene que encontrarse con Dios para poder vivir. Y si vamos por un camino diferente al camino que Dios dio para que nos encontremos con Él, es el camino de destrucción. Puede ser muy cómodo, puede ser que vamos mejor por allá, más cómodamente por allá, pero si no es un camino que nos lleva a Dios, es un camino de destrucción. El ser humano debe encontrarse con Dios. No puede no encontrarse con Dios, porque si no se encuentra con Dios está espiritualmente muerto y está siguiendo las corrientes de este mundo. Tiene que encontrarse con Dios. Es una oportunidad que se da solamente mientras estamos en esta tierra. Por eso Jesús mismo se vistió de hombre. Y Él abrió el camino para que nos pudiéramos encontrar con Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que todo el mundo pueda ser salvo. Por eso es que Dios es el verdadero profeta y Él está en mí. Y no podemos negar esto. Y Él es quien va a guiar el resto de nuestras vidas. Y Dios también es el verdadero profeta. Vamos a leer el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Todos los problemas empezaron por el pecado, porque estábamos separados de Dios. Este pecado original. Nosotros, por eso nuestro inicio es como pecadores. Y empezamos a amar el pecado, empezamos a quedarnos en medio del pecado y a orar en medio de ese pecado. Y de los problemas las enfermedades más representativas que vienen del pecado es pensar que puedo ser como 10, pensar que yo soy el dueño de mi vida, engañarme creyendo que soy el dueño de mi vida. Así es, si fuera mío tendría que ir de acuerdo a mis cosas, a mis pensamientos. ¿Por qué mi vida no va de acuerdo a lo que yo quiero? Pues porque no es mía. Y la vida es del Señor. Y cuando decimos que es nuestra, estamos siendo ladrones. Ni siquiera sabemos qué va a pasar un minuto después y decimos, ¿sabes qué? Yo creo en mí mismo. Son palabras que no tienen sentido. Y muchos jóvenes tienen esta enfermedad. Dicen que crean en Jesús, pero
las personas, pero creen en cosas débiles y no les dicen que creen, no, yo creo en mí mismo. ¿Con qué fuente? ¿Con qué base cree usted? Y no es que esa persona sea mala, es porque es pecadora. Por eso la Biblia nos habla claramente y nos muestra todo cómo eran los sacrificios. Y es una ley del reino de Dios, creada por Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que ser así, tenía que haber derramamiento de sangre y se quemaban los cuerpos y todo. Y muchos sacerdotes dieron muchas ofrendas, pero no era posible que se desapareciera el pecado. Por eso Jesús en sí mismo se volvió el pecado. Y de una vez y para siempre llevó todo el pecado de la humanidad. Por eso, en el momento en que creemos en Jesús, somos hechos hijos de Dios y empezamos a abrazar a Dios en nuestras vidas. Y ese Jesús es mi Señor. Y esa es la obra más grande. A veces decimos, Señor, pero obra tú, por favor. Y Él ya obró, ya limpió por completo nuestros pecados. Y ese es el misterio, el milagro más grande. Y esto no es algo que se sienta. ¿Quién puede reemplazar esto? Aunque alguien diga que muere por mí, es lo que no se soluciona. Tenía que ser Jesucristo que no tenía pecado. Y este Jesús es mi Señor. ¿Me falta algo? Y Jesús también es el verdadero Rey. Siendo el verdadero profeta, fue el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. En el versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hay muchos teólogos que explican que el estar sentado a la diestra de Dios significa que Él tiene la autoridad para reinar. Y en el versículo 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí está hablando de cuando en las épocas de guerra los vencedores pisaban los restos de los enemigos. Jesús es el Rey de Reyes que venció sobre todas las tinieblas y ese Rey es mi Señor. Verdadero Rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote. Y estas tres cosas en una sola es Cristo. Y este Cristo es mi Señor y este Cristo es mi Jesús. Y porque Él está conmigo, yo estoy siempre completo. Aquí hay dos jóvenes que están ya, se asustaron. No les miren mucho porque se asustan. Y vinieron aquí con vinieron con sillas de ruedas. No, su cuerpo no está completamente sano, pero después pensé, ellas en sí mismas sí están plenas. Una de ellas vino primero a la iglesia y recibió gracia. ¿Y qué pasa una persona que recibe gracia? Una persona que recibe gracia ora. Y eso es con la esposa del pastor. Con mi esposa se empezaron a estudiar la palabra y ahora evangelizaron a la otra amiga. Y ella dijo que venía. Y ella trabajó en un centro que era budista y nunca había escuchado a Jesucristo y a medida que vino empezó a escuchar el Evangelio. Y aunque no venga, porque estaban viviendo en la misma casa, entonces la invitaron a que saliera a la sala para escuchar el mensaje. Pero entonces
dijeron, si ella no sale a escuchar el mensaje, pues abramos las puertas de la casa y que la esposa del pastor hable fuerte para que ella escuche. Así lo hicieron. Y esta persona empezó a creer en Jesús. Y porque creyó en Jesús, dijo, hay mucha felicidad y decidieron venir. Y pueden venir, pueden escuchar la palabra. Pero hoy de hecho es el día en que ya se graduó de su primer mes en la iglesia. Y lo que más dijo que tenía preguntas, dice, quiero hablar de los 3 cargos de Jesucristo. Y le dicen que cuál es su tema de oración. Y ella dice, quiero evangelizar a otras personas que están pasando por esta dificultad. Y que habían quedado de venir hoy, pero no vinieron. Y puede que usted la ven y puede que su cuerpo se sienta incómodo, pero yo la veo y está completa. Y ahorita está muy concentrada en este momento. La palabra completo en griego significa tetele, ¿qué? Y se parece mucho cuando la palabra dice tetelestai. Dice que ya se terminó todo y estamos completos en Cristo. ¿Y ustedes creen que la gente del mundo va a creerles o va a entender cuando ellas dos en sus sillas de ruedas confiesen que son completas? La razón por la que escuchamos la palabra y la razón por la que Dios escribió la palabra es para que creamos que Jesús es el Cristo y que yo estoy completo en Jesucristo. La Biblia en inglés dice perfect forever, perfectamente, perfecto por siempre. Y entonces, ¿por qué me faltan cosas? Porque a veces vivo como si me faltaran cosas, porque no es completo para mí. Segundo punto, ¿cómo tenemos que disfrutar el estar completos? Este Jesucristo, este verdadero rey, este verdadero profeta y sacerdote está conmigo porque yo no puedo entender que estoy suficiente. Y a veces decimos, es que me falta fe. No es que les falte fe, les falta tiempo de fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta palabra oír es acue. Acue no es solamente escuchar con los oídos, sino recibirlo hasta el corazón. Eso significa acue. Para poder vencer el día de hoy tengo que tener tiempo de fe. Y de esa manera voy a poder entender y experimentar la llenura que hay en Dios. Si ustedes solamente escuchan, no van a poder ser transformados. En el momento que ustedes escuchan esta palabra con fe, esta palabra los va a transformar de verdad. Por eso tienen que detenerse. Dios detuvo todo y para que ustedes conozcan esta palabra. Y ahorita hay muchas personas y estamos haciendo muchísimas cosas. Y los niños de hoy en día, desde chiquitos, no son nada buenos en matemáticas. De hecho, en las tiendas no pueden hacer las cuentas. Y también si tienen hambre, entra lo que sea su comida. Frente a mi casa hay una tienda y hay mucha gente que a veces me pasa que cuando va a cambiar el semáforo y cuando cambia el semáforo y no alcanzo a cruzar, voy a la tienda. Y entonces miro qué cosas hay para comer nuevas. Y siempre voy y compro algo. Nunca he ido, simplemente nunca voy. En el momento en que me detengo, salgo con frutos. Entonces, yo soy pastor y mi esposa me dice, si me gustó tanto, pues ahora una tienda suya. Porque siempre me ve allá. Cuando nos detenemos, algo pasa. Si un alcohólico se para, se detiene delante de un bar, cosas pasan. Si una persona que le gustan las apuestas para delante de un lugar de apuestas, aunque no entre todavía, ya está pasando cosas y obviamente son ejemplos negativos, pero cuando un hijo de Dios se detiene delante de la palabra de Dios, escucha esa palabra y obedece a esa palabra, empieza la obra de Dios
a levantarse. 하나님의 역사는 Nosotros sabemos esto por medio de la palabra de Dios. 우리는 성경을 통해서 알고 있잖아요. 홍해 앞에 전부 다 Todos 홍해를 estaban 보고 frente 그리고 al 애굽 mar 군대를 보고 y estaban 서로 viendo toda la 엉망진창한 tormenta, 정신을 todas las 모세를 personas que 보았을 venían 때 a 가만히 perseguirlos. 서서 Y al 멈춰서 frente estaba el 오늘 mar 여호와께서 y detrás 너희에게 estaban las 행하실 personas que estaban 모험을 보라. persiguiéndolos. Y Moisés les dijo, espérense y vamos a ver lo que Dios va a hacer. Y vieron la obra de Dios. Daniel fue lo mismo. 다니엘의 Daniel 영적 상태만 se 바뀌는 것이 mantuvo. 아니라 바벨론의 영적 흐름이 뒤바뀌는 역사. Daniel se mantuvo y cambió el fluir espiritual de todo el pueblo de Israel en Babilonia. Nosotros nos estamos parando delante del Dios Todopoderoso. Hay muchos testigos que muestran esto. No es el detenernos, la acción como tal, lo que sirve, sino el concentrarnos en sí. ¿Por qué? Porque fuimos creados para concentrarnos en Dios. En Hechos 1:14, 사도행 1장 14절에 제자들이 어떻게 그렇게 연약한 제자들이 120명이 ¿cómo esos discípulos que eran tan débiles, cómo podían evangelizar tantas personas? Y el secreto está en Hechos 1:14, que dice que perseveraban unánimes en oración y ruegos. Y estaban siempre juntos, y comían juntos, y hacían todo juntos. Hoy también hice el primer culto, el último culto para las personas que fueron a Nabucco. Y entonces dicen, levanta tus ojos al ser mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde está la fuente de la que recibimos nuestro socorro? Y la gente puede decir, no, es que dice, la gente, nadie me ayuda, y nosotros fuimos creados para estar con Dios y para ver la salvación de Dios. Por eso las personas que fueron y participaron de este entrenamiento, yo les digo que en sí mismo el detener todo y ir a enfocarse en el Evangelio es en sí mismo la respuesta. ¿Por qué? Porque fuimos creados para estar con Dios. Cuando estamos realmente mirando a Dios, no importa si las cosas salen bien o salen mal. Eso no es importante para nosotros. Ay, pero si yo oré, ¿por qué las cosas están así? El orar en sí mismo es la respuesta. ¿Qué más tiene que salir bien? Aparte de que no estemos creyendo. Mis preocupaciones, mi temor. Todas estas cosas, el poderlas dejar delante de Dios es la mejor respuesta que hemos recibido. Y les digo a ustedes, ahorita nada está funcionando bien para ustedes. ¿Están teniendo muchos problemas? Está bien. Dejen todo de lado y enfoquen solamente en Dios. Concéntrense en Dios. ¿Qué pasa cuando ustedes se concentran? No se trata de que si algo salió bien o algo salió mal como yo quería. No importa, el concentrarme en Dios en sí mismo es la respuesta. Y esta es la esencia. Esta es la esencia de enfocarse en el Evangelio. 이번에 나복지 훈련 갔다 온 청년들 어제 포럼을 들어보니까 참 감사하더라고요. 다들 얼마나 Ahorita que estuvieron esos jóvenes en este retiro que se llevó a cabo, estuvieron tan enfocados en Dios y muchos salieron tan fortalecidos. Uno de los líderes del grupo hizo un foro y él decía que lo que más odia es salir fuera de la casa. No se quedan buenas su casa, pero un día estos voy a ir a visitarlo. Pero que incluso para salir con grupos y eso, él salía y dormía aparte. Los del departamento 1 no les gustan las cosas que los incomodan. No saben a qué vienen a hacemos, si vienen a jugar, a descansar o qué. Por eso 2 días ir allá en sí mismo, ir a otro lugar en sí mismo es una respuesta de crecimiento espiritual también. Y el otro año, ahorita vamos a hacer esto y el otro año vamos a llevar a cabo esta persona entonces dijo que le gustaría Nabucco y dijo que ya estaba orando para ir el próximo año a México. Y eso no es solamente dormir por fuera, es estar así casi sin cama. Y ahorita hay una persona que dice, nosotros vivimos una vida y morimos una vez. De manera que tenemos que vivir por cosas que de verdad valgan la pena. Entonces las oraciones, un pastor dijo eso y uno de los jóvenes decía que el estado espiritual de ese pastor sea mi estado espiritual. Yo la verdad es que el estado espiritual de estas personas, yo he hecho este último culto
muchas veces, pero el estado espiritual de los jóvenes esta vez era muy diferente. El enfocarnos en el Evangelio en sí mismo es una respuesta. ¿Por qué? Porque fuimos creados para eso. Si las cosas salen bien o no salen bien, eso está delante de Dios. Fuimos creados para estar con Dios, por eso tenemos que entender el valor del Evangelio. El hecho de que Él está conmigo, el hecho de que Dios, que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, es mi Señor, de verdad que no tengo razón de tener ningún tipo de temor. Esta es la palabra de Dios. La Biblia garantiza esto. No es otra cosa, simplemente que no tengo el tiempo. El no tener tiempo es el problema. Por eso durante este mes, obviamente, muchos de ustedes tendrán vacaciones y cosas así, pero que sea un tiempo en el que puedan estar completos en el Evangelio y experimentar lo que es estar suficientes en el Evangelio. ¿Y qué vamos a hacer con ese estado? Nosotros vamos a detener los desastres que han de venir. 얼마 전에 산불로 정말 많은 분들이 피해를 봤는데 산불을 진압하는 건 굉장히 큰 힘이 들지만 Dicen que 시작되기 전에 담배 fumar solamente el 30% de un cigarrillo es muy difícil. Pero 그래서 미리 재앙을 막으면 una persona 엄청난 피해가 que fuma la mitad y lo bota, 우리에게 재앙이 뭐죠? 물론 복음 없는 거지만 예수로 충분하지 않아서 여기저기 돌아다니고 불신자 쫓아다니면서 자신의 허무함을 달래보려고 하는 후대들이 자라나면 그것이 우리에겐 재앙이죠. ahorita el estado de la siguiente generación es muy grave. Por eso durante la siguiente semana vamos a hacer este tiempo que tenemos con los adolescentes y jóvenes adultos. Y vamos a tener un tiempo para enfocarnos juntos en el Evangelio. Y uno de los títulos de oración de uno de los niños de la siguiente generación, le preguntamos por qué hace esto y porque aplicó. Y ella dijo, porque en mis fuerzas no tengo la posibilidad de dejar de ver Instagram. Los niños de ahora son muy diferentes. Nosotros, ellos, no hay reels o no hay cosas diferentes para niños. Ellos ven lo mismo que los adultos ven. Yo la verdad no sé qué sería de nosotros si hubiéramos tenido el mismo acceso que tienen los jóvenes de esta generación. Estaríamos adictos a cualquier otra cosa. Un joven que está en dolor y se casa con otra persona que está también afectado, que no ha sido sano por completo. Cuando tiene hijos que no son sanos por completo. La semana pasada también, ella trabaja en una escuela con niños y entonces vino y contó que vino la policía porque una niña chiquita cogió del cuello a un niño desde la garganta. Y entonces que estaba aprendiendo como un arte marcial y estaba practicándolo en el niño. Entonces la policía fue y que llegaron las madres y que eso fue terrible. Y también los padres porque no tienen la fuerza espiritual, entonces también estaban sensibles. Por eso nosotros la última semana de este mes vamos a tener un espacio para la siguiente generación. Y ustedes pueden decir, pero es que no tengo nada que decirles, ¿qué le van a decir? No, salga sin vestirse, póngase la armadura de Cristo y salga al campo y pelear la batalla. La fe es lógico, debemos pelear la batalla de fe. Y este festival se va a llevar a cabo en nuestra iglesia. Hay muchas heridas y muchas cosas por las que están pasando, pero nosotros tenemos que tener un espacio para alabar a Dios y ser esa ventana a través de la cual la siguiente generación pueda recibir el amor de Dios. Y esto me lo encargaron a mí porque sabían que los jóvenes estaban conmigo y que si yo iba a empezar a hacer esto, ustedes iban a hacerlo conmigo.
Y hoy vamos a hacer las aplicaciones, entonces vengan y abracen a la siguiente generación y hasta el día que Jesucristo venga para que podamos seguir compartiendo el Evangelio. La verdad, tenemos que tener la fortaleza, tenemos que estar llenos en Jesucristo y comparar esto. Tenemos que, con base en la Biblia y con base en nuestras vidas propias, poder mostrar que Jesús es realmente suficiente. Y ahora vamos a orar con la palabra que hemos recibido. Verdadero profeta, verdadero sacerdote,